Bienvenidos a este módulo 2 donde vamos a empezar a ver todas las pruebas de ADN que hay a disposición para los pacientes para poder asesorarlos en cuál es la prueba más indicada, y esto va a depender obviamente del estado de la persona, de la edad de la persona y de muchas cosas que vamos a ver a lo largo de esta clase. En esta clase vamos a ver la diferencia entre diagnóstico, pronóstico, un paciente sano, un paciente con predisposición genética, un paciente que ya está enfermo, los diferentes estadios, el diagnóstico in vitro e in vivo y la diferencia entre genética y genómica. Vamos a empezar con la parte más importante del asesoramiento genético, que es la parte que vimos anteriormente, que es la parte del soporte emocional y de entender a la persona que recibimos en la consulta. Acá les puse una imagen de libro que es cómo vemos al paciente. Y en general, esta es la forma más clásica y es la que ustedes van a decir, sí, obviamente, vemos al paciente de esta manera. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es que tenemos que ver al paciente como un todo. No solamente su cuerpo, la pregunta que nos trae a la consulta, es decir, su situación actual, sino también todo su contexto. Es decir, la persona que viene a nuestra consulta no es solamente una X persona, sino que para toda su familia y para todo su entorno, esta persona es lo más importante en su familia, es un miembro valioso de la sociedad y, tal como dice la definición biológica, es un ser único e irrepetible. Es un padre de familia, es una madre de familia, es un abuelo, es una hija. Es decir, tenemos que ponernos en el contexto de esa persona. Siempre vamos a estar limitados a lo que esa persona nos quiera contar, pero sí tenemos que tenerlo muy presente, el contexto de esa persona sociocultural y el contexto familiar. Acá puse una imagen que dice no debemos discriminar a las personas. Y yo les pongo, ¿están de acuerdo con esta definición con la que no tenemos que discriminar, que hay que tratar a todas las personas por igual, como dice acá? Todas las personas tenemos lo más importante, que es la dignidad humana, y que ser iguales implica que todos tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo trato. Asimismo, ser diferentes es un reconocimiento a la diversidad humana. Por esta razón, lograr la igualdad en medio de las diferencias es un reto que se tiene como sociedad. Es decir, como sociedad siempre nos enseñan, entre comillas, o es lo que naturalmente deberíamos hacer, que es no discriminar. Pero ¿por qué pongo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Bueno, que en el trato hospitalario o en el trato sanitario en general tendemos a hacer lo contrario que discriminar, que es tratar a todos por igual, a todos los pacientes por igual, la cama tanto, el paciente tanto. Es decir, hacemos lo opuesto a discriminar, pero para mal, porque tratamos a todos por igual. Y en esto es en lo que quiero hacer hincapié, en que en nuestra consulta cada persona debe ser tratada de la manera que esa persona se va a reflejar o la vamos a ver reflejada, lo que esa persona nos muestre. No vamos a poder ser adivinos, solamente nos vamos a tener que dejar llevar por lo que esa persona nos exprese, nos cuente. Vamos a tener que analizar sus emociones y demás para toda la información que le vamos a tener que decir. Ahora vamos a entender un poquito más todo esto. Vamos a ver qué situaciones podemos recibir en la consulta. Una persona sana que quiere averiguar por su ADN, como vimos en el ejercicio anterior. Una persona que está enferma. Podemos ver una persona que no cree que puede estar enferma y en realidad nosotros podemos percibir que sí, o tal vez no nos damos cuenta, pero bueno, es una persona que se percibe sana. Hay mucha gente que se percibe sana que en realidad es no diagnosticada, es decir, que nunca se hizo ningún estudio, nunca fue al médico, entonces bueno, se considera sana. Podemos recibir también los familiares, padres que quieren hacerle prueba a los hijos o a los nietos, o también podemos recibir hijos que quieren hacerle pruebas a sus padres.
Y otro punto muy importante, porque los test de ADN también hablan de ancestralidad, de búsqueda de parientes y de linaje materno, podemos recibir personas adoptadas. Y esto es un punto muy interesante porque las personas adoptadas no siempre conocen cuáles son sus padres biológicos y el acervo genético o la carga genética que puedan traer. Entonces, estas personas adoptadas son, obviamente, como les digo, en la consulta médica son tratadas por igual, como a todo el mundo, y normalmente se les pregunta si tienen antecedentes. Por ejemplo, van al ginecólogo y les preguntan, ¿hay antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de útero? Y esta persona normalmente no va a entrar en detalles de que es adoptada ni de nada de eso, y va a decir que sí o que no basándose en su familia adoptiva. Entonces, estas personas adoptadas son un caso muy particular y son un caso muy recomendable de hacer un test genético completo, justamente para que tenga un poco más de idea de a qué antecedentes genéticos le podría dar importancia, por ejemplo, en las próximas consultas médicas, o bueno, le puede servir para despejar varias de sus dudas, confirmar algunas cuestiones y demás. En cuanto al tipo de muestra, bueno, la mayoría de las personas que trabajan en laboratorios y demás ya saben que pueden ser sangre, tomas de sangre, muestras de saliva o muestras de ADN. Obviamente el ADN puede salir de cualquiera de estas dos muestras, de estos dos fluidos, pero no es lo mismo decirle a una persona que se le va a hacer un hisopado que decirle que se le va a extraer sangre o que tiene que tomarse una muestra de saliva. Entonces es importante también mencionar a la persona cuando le vayamos a indicar los test que se tiene que hacer o las pruebas de laboratorio, indicarle siempre cómo es esta prueba, ¿sí? Muchas veces el médico manda a hacer estudios a la persona y la persona no sabe lo que se tiene que hacer, a qué se tiene que someter. Así que es muy importante que siempre que vayamos a hacer el asesoramiento sobre la prueba que le vamos a indicar a la persona, también le indiquemos cuál es el tipo de muestra que se le va a tomar o si necesita alguna preparación. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular y acá vamos a ver cómo se estudia a una persona o a un paciente. Primero que nada tenemos la parte clínica, ver a la persona físicamente cómo se encuentra. En el caso de nuestra consulta, lo que podemos hacer es tomar la presión arterial, pesar a la persona, medirla, decirle cuál es su índice de masa corporal, todo lo que tiene que ver con la persona físicamente. Después tenemos un estudio que es más bien genético, que tiene que ver con la herencia y con la genética. Esto va a depender de lo que nos vaya contando la persona sobre las enfermedades que hayan tenido sus familiares, hacia arriba y también hacia los costados, es decir, padres, abuelos, también si tiene hermanos y también la descendencia. Eso es muy importante, el armado del árbol genealógico. Esto no va a ser siempre necesario, esto va a depender de cada caso particular. Por ejemplo, como veíamos en los casos anteriores, el caso de la fibrosis quística, ahí sí o sí tenemos que hacer este tipo de análisis. Después tenemos los diagnósticos en sí por imágenes, ¿sí? Estas pruebas las pide el médico y son las pruebas que ya conocemos como una placa radiográfica, o sea, los rayos X, la resonancia magnética, la tomografía, ecografías, etc. Acá les pongo esas abreviaturas como para que se vayan familiarizando, porque van a ser las siglas con las que nos tengamos que manejar cuando hagamos nuestros informes o nuestras sugerencias. Y por último, que es lo que nos convoca a nosotros, es el diagnóstico por laboratorio, que este diagnóstico por laboratorio es muy diverso y cada cosa es muy disímil entre sí, entonces va a ser muy importante que podamos entender de qué se trata cada cosa y poder diferenciarlas. Dentro del laboratorio tenemos las pruebas de diagnóstico in vivo e in vitro. En este caso les muestro el diagnóstico de alergia de manera in vivo porque es lo que mejor podemos ver de manera gráfica en esa foto cómo se realiza. Se inocula al paciente en la piel, por ejemplo en el antebrazo, pero también puede ser en la espalda si tenemos que analizar muchos alérgenos, y se ve de manera directa y en el momento la reacción que tiene el paciente.
siendo obviamente positivos todos los lugares donde se produce una inflamación. Esto es una prueba de diagnóstico in vivo. Yo muchas veces suelo decir que esto es lo que se usaba antes y ahora tenemos diagnóstico in vitro, pero la realidad es que el diagnóstico in vitro de alergias no está disponible ni en todos los hospitales ni en todos los laboratorios privados, por eso no diría que es antiguo, sino que se hacen las dos cosas en simultáneo. Pero bueno, solamente se los quería mostrar para mencionar cuál es la diferencia de diagnóstico in vivo de diagnóstico in vitro, ya que todos los demás diagnósticos que vamos a ver de laboratorio son obviamente in vitro. El mismo diagnóstico de alergias se puede realizar de manera in vitro y se hace con diferentes técnicas. Por ejemplo, las técnicas serológicas son la determinación de mediadores de la respuesta alérgica, como por ejemplo la triptasa o la histamina, o también la determinación de inmunoglobulinas que desencadenan la reacción alérgica, es decir, de anticuerpos en respuesta a ciertos alérgenos. También de manera in vitro para el diagnóstico de alergia hay técnicas celulares que van a evaluar la respuesta celular a determinados alérgenos. Como vemos en esta imagen, para una misma muestra de sangre con los diferentes componentes de la sangre, por un lado podemos estudiar a nivel celular los basófilos, los linfocitos, eosinófilos, etc. Y por otro lado, con el suero podemos analizar otros mediadores como la triptasa o la histamina o los mismos anticuerpos, que en este caso podemos medir la IgE total o la IgE específica, es decir, medimos los anticuerpos a nivel total, ahí ya nos vamos a dar cuenta si la persona es alérgica o no, pero después de manera específica podemos investigar a qué es alérgica. Y en este caso, cuando hablamos de específico, esto es exactamente a qué alérgenos. Por ejemplo, árboles, se pueden determinar varios árboles, pólenes, varios pólenes, picaduras de insectos, también varios, alimentos, toda la variedad, pueden ser mariscos, la leche, el huevo, frutas, todo lo que produce alergia se puede analizar de manera in vitro solamente con una muestra de sangre del paciente. Como vemos acá, la alergia tiene dos tipos de respuesta, una que es la inmediata, que se da en minutos u horas y que va a ser mediada por IgE, como veíamos recién, y una que es tardía, que la vamos a ver mediada por diferentes células. Debido a la complejidad de la alergia, es que debe ser abordada de todas estas formas que les comento. Pero obviamente no a todos los pacientes le vamos a hacer todas estas pruebas, sino que previamente el alergólogo o alergista es el que va a hacer el diagnóstico diferencial, va a hacer la parte clínica, la primera segregación de los síntomas y manifestaciones según lo que le diga el paciente o los padres, y van a indicar diferentes pruebas que también van a ser diferentes dependiendo lo que se quiera averiguar. Entonces es el alergista el que va a discernir cuáles son los estudios que se le van a hacer al paciente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con el test de ADN? Lo que les quiero mostrar es que el diagnóstico de alergia es súper complejo, que hay que abarcarlo de diferentes formas, que no siempre se van a tener todas estas herramientas a disposición, pero es importante que sepamos que existen. Por ejemplo, en Argentina hay un laboratorio privado que tiene estos equipos que realizan todas estas pruebas, o también en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Esto es a título informativo para que ustedes sepan, si les llegan casos como este, que se puede derivar y que estas pruebas están disponibles y que se pueden hacer. En el caso práctico, ¿qué es lo que nos podría pasar? Nos podría pasar que a un niño, por ejemplo, o a un bebé, como me ha pasado, ver que tiene varios marcadores de atopía, de sensibilidad a los alimentos y demás. Pero el test de ADN, ya lo vamos a ir viendo, es un test pronóstico, donde se dice que el paciente tiene la probabilidad de manifestar tales cosas como eczema, dermatitis atópica, sensibilidad a la leche, pero volvemos a lo mismo, eso es un pronóstico y el paciente lo puede desarrollar o no dependiendo de su contexto. Entonces, si el paciente ya vemos que tiene cierta probabilidad, ya le vemos algo en la piel o la madre nos dice que le caen mal ciertos alimentos, bueno, ahí ya podemos decir que
Con el test de ADN tenemos la prueba de que en sus genes está la probabilidad de manifestar ciertas alergias o ciertas sensibilidades a los alimentos, y que encima, si ya tiene los síntomas, sería bueno que proceda con el diagnóstico. De nuestra consulta y del resultado del test de ADN sale ya con una idea. De ahí ya está en el paciente o en la madre del paciente, si es un niño, en proseguir con las pruebas, pero es interesante que nosotros no le digamos solamente tiene probabilidad de tener eczema, o tiene probabilidad de tener dermatitis atópica, o tiene probabilidad de tener sensibilidad a la leche. Lo importante es que le expliquemos. Por ejemplo, también es muy común ver que tiene probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias asociadas con alergia a los ácaros, por ejemplo. Entonces es importante que le contemos a la mamá, si esto por ejemplo es en el caso de un bebé, que esto le puede traer complicaciones, internaciones por problemas bronquiales. En el caso de la leche, bueno, va a tener una desnutrición porque no puede absorber bien los nutrientes. En el caso del eczema y de la dermatitis, también explicarle de qué se tratan esas patologías, que tiene la probabilidad de tenerlo y de que sería bueno que se haga un estudio específico de diagnóstico para saber a qué es alérgico. Por eso les decía que nuestro asesoramiento debe ser totalmente integral y que en el caso de encontrarnos con este tipo de situaciones podamos recomendarles y podamos decirle que existen estas pruebas y que se las puede realizar. Una de las cosas para las cuales sirve este diagnóstico tan específico de las alergias es para mejorar la vida de los pacientes desde el momento en que se detecta a qué son alérgicos. Por ejemplo, puede pasar que muchos chicos tengan alergias respiratorias a cosas que hay en el ambiente de su hogar y que los padres no se dan cuenta. Por ejemplo, está comprobado a nivel mundial que muchas de las internaciones de los niños a temprana edad tienen que ver mayoritariamente con problemas respiratorios. Y esto se puede prevenir si cambiamos algunos aspectos del hogar dentro de lo posible, porque muchas veces la alergia es por mohos, por ácaros, por cosas que están en el ambiente y los padres no saben o no se dan cuenta que podría ser la causa de esas patologías crónicas en sus niños. Entonces, conociendo a qué es alérgico el niño, podemos evitar la exposición o hacer algunos cambios en el hogar, en el ambiente. También evitar la exposición a ciertos árboles, pastos, pólenes. Evitar que los chicos estén medicados con antihistamínicos porque tienen picazón y demás, porque tal vez podemos mejorarlo bajando la exposición, pero si conocemos a qué es alérgico específicamente. Y una de las cosas más importantes del diagnóstico de alergias in vitro es que se puede saber específicamente y también cuantitativamente a qué es alérgico y en qué cantidad es alérgico a ciertas cosas. Y con eso se pueden generar vacunas específicas para cada paciente. De esta manera realizar una terapia inmunológica, una terapia de vacunas, con lo cual el paciente va a mejorar notoriamente su calidad de vida. Un ejemplo concreto sería decirle a la mamá que se pida un turno con un alergólogo para que estudien al bebé, principalmente diciéndole a qué salió alérgico, si son alergias cutáneas o respiratorias. El diagnóstico es muy complejo y el alergista es el que va a terminar definiendo qué le va a pedir al paciente, porque es el que va a hacer el análisis clínico y va a evaluar y analizar los síntomas. Otro tipo de pruebas de laboratorio que existen son los de screening o pesquisa. Lo más conocido es la pesquisa neonatal, por ejemplo, que consiste en realizar un análisis a todos los recién nacidos para detectar al posible portador de una enfermedad severa. Resulta de fundamental importancia en aquellas enfermedades que carecen de síntomas específicos tempranos y que producen un daño severo e irreversible si no se le hace el tratamiento precozmente. De esta forma, el objetivo del screening neonatal es la detección temprana del bebé afectado para tratarlo en los primeros días de vida y evitar el daño neurológico. Estos test lo vamos a ver en la clase de justamente screening neonatal.
detectan de manera precoz, porque se hace antes de que el bebé salga del hospital o de la clínica, se le hace un pinchazo en el talón y con esa sangre se analizan un montón de enfermedades congénitas. Pero lo importante de esto es que al detectar esas enfermedades se le empieza a dar al bebé el tratamiento para que esa enfermedad no termine siendo mucho más drástica. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo inició la pesquisa neonatal. Acá dice que los inicios fueron los tamizajes de fenilcetonuria desde el 1960. Esto es algo que la verdad fue una maravilla de la ciencia y de la salud, porque son enfermedades que muchas veces con un reemplazo o con una quita en este caso pueden hacer que el bebé y el niño, la persona, tenga mejor calidad de vida. En general se dice que son enfermedades metabólicas congénitas porque es algún metabolito el que falta o el que falla, y solamente con suplir ese metabolito o sacarlo de la dieta en este caso, se puede hacer que la persona lleve una vida medianamente normal. Y en el caso de la fibrosis quística también, el hecho de saber que ya se tiene esa enfermedad se prepara a los padres de otra manera, y también, bueno, obviamente los bebés o los nenes tienen que tener un tratamiento muy especial. Bueno, y acá les comparo todo lo que hay en la actualidad, que tenemos el test neonatal básico, el test ampliado o el examen primer día. Bueno, esto se puede llamar de diferentes formas en diferentes lugares, pero lo más común que se realiza en todo el país en este caso es el básico, que detecta 6 enfermedades. Esto puede variar. El ampliado detecta de 6 a 60, en realidad en Argentina no tantas, el ampliado, y el examen primer día, que es otra prueba que nada que ver, es mucho más profunda y no se realiza en Argentina, al menos no en los hospitales públicos, detecta más de 340 enfermedades. Los dos primeros se hacen por medio de fluorometría, son equipos que realizan el ensayo, es un ensayo enzimático y fluorométrico. Y el último, que es el que detecta todas esas enfermedades por medio también de una pesquisa o de un screening, se hace por secuenciación o NGS. Por eso les digo que ese no está disponible en los hospitales públicos. Lo que les quiero mostrar con esto no es hablar de pesquisa, porque lo vamos a ver después, la neonatal, sino mostrarles qué es un estudio de screening. Un estudio de screening, en este caso, en el caso de los bebés recién nacidos, se pone una o varias placas de 96 en un equipo fluorométrico que va a medir a todos juntos, todas las enfermedades y a todos los pacientes juntos. En general, como esto tiene muy poca prevalencia, lo normal es que todas las placas salgan negativas, hasta que alguna sale positiva, y en ese caso hay que aislar a ese paciente y proceder al diagnóstico diferencial de cada una de las enfermedades que estamos buscando. Por eso volvemos a lo mismo, la diferencia, este screening o la pesquisa neonatal no es un diagnóstico. Si sale positivo, hay que repetir la prueba y ahí sí ya hacer un examen diagnóstico. En esto, ¿qué intervención tenemos? Porque esto no tiene nada que ver con el test de ADN. Me llegó una paciente que estaba embarazada, que tenía ciertas dudas y demás, y yo le tuve que comentar que cuando ella tuviera a su bebé, en el hospital mismo le iban a realizar esta prueba, que es una pesquisa neonatal. Bueno, obviamente esto se lo va a explicar el obstetra, pero si es una persona que no tuvo todavía las consultas o que por ahí no prestó atención o no entendió, explicarle qué es lo que se le va a hacer, cuál es la prueba de pesquisa neonatal que se hace en todo el país, para que sepa cuáles son las enfermedades que van a estar cubiertas y que se tendría que quedar tranquila con eso. También es importante tener conocimiento sobre estos test neonatales, que ya tenemos una clase especial de esto, pero para que la persona sepa que a veces no es necesario hacerse ciertos estudios antes, porque ya lo vamos a ver acá. Pero también es importante saber que en este caso, cuando se detecta acá, el bebé ya nació, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen un bebé con fibrosis quística y eso se podría haber averiguado con un test prenatal y no quedarse confiados en que esto se iba a cubrir con el test neonatal, ¿sí? Por eso es importante que entendamos todo esto para poder explicar a la persona que llega, y como les dije, puede llegar en diferentes estadios.
incluso embarazada. Pero cuando hablamos de screening no es solamente el screening neonatal, también podemos tener screening citogenético. Estas son pruebas mucho más avanzadas que se realizan en laboratorios privados y que tratan de buscar enfermedades. Así que esto es algo ya muy específico y que obviamente si la persona se hace un screening genético o citogenético es porque ya hay antecedentes familiares o de hermanos o algo muy específico y por eso se debe analizar con tanta profundidad el genoma de ese paciente. Esto es algo que también no lo vamos a recomendar nosotros, sino que solamente podemos mencionar que existe para que la persona, si está en esta situación de que creemos que lo puede necesitar, obviamente ya lo consulte con su médico o si está en una enfermedad, obviamente tendrá que recurrir al médico genetista. Recapitulando entonces las definiciones, las pruebas de alergia, como les dije, son pruebas de sensibilidad, ya que el diagnóstico lo va a dar el alergista con la prueba de sensibilidad, el diagnóstico in vitro, la recopilación de todo, técnicas que le hayan hecho al paciente, celulares o serológicas o in vivo. Con todo eso el médico va a hacer el diagnóstico. Todo lo anterior son o se llaman pruebas de sensibilidad en realidad. Tenemos el diagnóstico in vitro o prueba de laboratorio que ya emite un diagnóstico que, como les digo, nunca es absoluto porque siempre tiene que ir acompañado con el análisis del médico. Tenemos las pruebas de screening que intentan buscar entre muchas cosas algo. Puede ser, por ejemplo, la pesquisa neonatal, que es un screening entre toda la población, todos los nacimientos, todos los bebés, muchas enfermedades y se busca solamente al que da positivo, prosigue con el diagnóstico. O podemos tener un screening de todo nuestro genoma, por ejemplo, para la búsqueda de enfermedades genéticas. También tenemos las pruebas genéticas y las pruebas de pronóstico. Las pruebas de genética se las va a hacer una persona que ya tiene algo de sospecha, ya sea por la sintomatología, que en ese caso no va a venir a nuestra consulta, sino que ya debe estar en tratamiento médico, o porque tiene antecedentes familiares. Sí nos puede pasar de que tengamos alguien, por ejemplo, con antecedentes de fibrosis quística y ahí sí nosotros le podemos decir que tiene que ir a hacerse pruebas genéticas, que en ese caso no puede esperar a el test neonatal si va a tener un bebé. Por eso es importante que estemos capacitados en todo lo que hay. Y después tenemos las pruebas de pronóstico, que es como vimos al principio, los test de ADN cuando nos dicen que tenemos probabilidad de, y estuvimos hablando de lo más leve, que puede ser una dermatitis atópica, por ejemplo, pero también puede decirnos la probabilidad de tener ciertos tipos de cáncer u otras enfermedades. Entonces, por eso siempre es importante el contexto de la persona, la parte emocional y cómo le vamos a transmitir toda esta información. Y ahora vamos a ver las pruebas de laboratorio que son de alta tecnología, ¿sí? Sigue siendo diagnóstico in vitro, pero acá en realidad ya no se llama diagnóstico in vitro, sino que es de alta tecnología. Podemos tener el examen genético que, como les digo, va a estar apuntado a pacientes muy específicos y en general ya no van a pasar por nuestra consulta, sino que esto lo va a derivar un médico genetista. O podemos hablar de exámenes genómicos, que aunque no parezca, el test de ADN, el simple, el que se puede hacer uno en su casa, es un test genómico porque analiza todo el genoma y su contexto. Un ejemplo de examen genético vemos acá es el cariotipo, ¿sí? El cariotipo es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. Esto es una técnica citogenética. Se extrae la sangre del paciente y se tiene que hacer esto, como lo vemos acá, este mosaico, digamos, de cromosomas no se ve así, obviamente, sino que hay que separar las células, hay que teñirlas, hay que visualizarlas y hay que ordenar todas estas imágenes para hacer esto que finalmente es lo que conocemos como cariotipo. El término se refiere a la imagen producida en el laboratorio de los cromosomas de una persona aislados de una célula individual y dispuestos en un orden numérico. Un cariotipo puede usarse para buscar anomalías en el número o la estructura de los cromosomas. ¿Qué vamos a ver en este tipo de estudios? Fíjense que nosotros tenemos 2 copias de cada cromosoma, pero podemos tener aneuploidías, es decir, podemos tener
un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Lo más conocido es la trisomía del par 21, que es lo que produce el síndrome de Down. Se va a indicar siempre que la mamá sea añosa o que haya antecedentes familiares. Otro ejemplo de un examen genético es el screening de CNVs. Como les dije, screening es buscar entre todo el genoma ciertas cosas. CNVs, ¿qué son? Son una variación en el número de copias. Se refiere a la circunstancia en la que el número de copias de un segmento específico de ADN varía entre diferentes genomas individuales. Las variantes individuales pueden ser cortas o incluir muchas miles de bases. Esas diferencias estructurales pueden haber aparecido por duplicaciones, deleciones u otros cambios y pueden afectar tramos largos del ADN. Esas regiones pueden contener o no uno o más genes. Es decir, son variaciones que ocurren y que tenemos muchas mutaciones, pero ocurre en una parte de nuestro ADN donde no hay ningún gen funcional, o puede ocurrir en una parte que sí es funcional y esto va a conducir a la manifestación de una enfermedad genética. Solamente lo pongo acá para que vean que hay otros ejemplos de screening, que no solamente es el neonatal, sino que también puede ser a nivel genético en búsqueda de enfermedades. Bueno, y esto solamente lo pongo para concluir un poco con lo que sería este diagnóstico de enfermedades genéticas, pero obviamente que no podemos profundizar en todo, pero sí que sepan un poquito en qué contexto estamos, o todos los contextos que hay desde que ocurre una variante, desde que se detecta una variante. Entonces, ahí vemos, se detecta una variante de interés, ¿sí? Acá vamos a hablar de una variante de interés por patología, ¿no? No una variante de interés de color de pelo, color de ojos. Entonces, se consulta la base de datos de la población control. Esto es importante porque lo que puede ser una mutación, una variante para una población puede ser algo normal en otra población. Por eso se consulta a nivel poblacional. Se consultan las bases de datos de variantes deleterias. Es decir, se consulta el control bueno y lo malo. Luego hay que confirmar la variante del paciente. Esto se puede hacer por segregación de familiares, ¿sí? Analizarlo del paciente y ahí sí hay que compararlo con padres, hermanos, descendencia y demás. Sería ir a analizar de manera genética todo su árbol familiar. Luego que se encontró esta variante, supongamos que estamos en un caso de estudio, ¿no? Les estoy mostrando la teoría. Se pueden hacer análisis in silico, ¿sí? Esto no es un diagnóstico, es una forma de investigación. Análisis in silico significa ver esa variante que podría producir. Y esto lo podemos hacer gracias a que existen bases de datos de todos los genes, de todos los genomas y de todas las variantes genéticas también. Entonces, en el caso de que aparezca algo nuevo, deberíamos tratar de predecir in silico. Esto significa con herramientas bioinformáticas ver esa mutación en dónde caería y si me afectaría alguna proteína funcional. Y también analizar un poco la estructura proteica. Si va a cambiar, no va a cambiar, si es una mutación que no afecta en nada, finalmente se produce el mismo aminoácido, no va a afectarme a la proteína, por lo tanto va a seguir siendo funcional, aunque tenga una mutación en los genes. Y después hay otro tipo de estudios que se pueden hacer, como la expresión de proteínas por Western blot, análisis de transcriptos, ¿sí? De los ARN mensajeros y estudios de localización subcelular. Bueno, y llegamos al examen genómico, que sería el test de ADN que vamos a ahondar en las próximas clases. ¿Y qué es el test de ADN? En realidad, en este test podemos ver un montón de variantes. Este test ya se los voy a explicar en la otra clase, pero proviene y se pudo realizar gracias a el proyecto Genoma Humano, que se descifró todo nuestro genoma, pero que además de descifrarse nuestro genoma, se encontraron diferentes variantes y que cada variante se asoció por estudios con diversas patologías o condiciones. Entonces, basados en toda esa información teórica, es que después esto se puede extrapolar al resto de la población, pero analizando cada uno su ADN. Dentro del test de ADN, además de analizar todas esas variantes, también se puede analizar una escala de riesgo genético, ¿sí? Que es un análisis que evalúa cómo la combinación de información genética
contribuye a tu riesgo de desarrollar una enfermedad. El cálculo de la escala analiza pequeñas variaciones encontradas en el ADN y su impacto en la probabilidad de padecer algunas enfermedades a lo largo de la vida. El conocimiento que basa la escala de riesgo genético proviene de una extensa revisión bibliográfica y de los estudios de asociación de genoma completo, que es lo que yo les estaba contando. Es decir, hay cosas que sí o sí van a salir positivas, por ejemplo, probabilidad de tener eczema o alergias respiratorias. Bueno, salió el marcador de eso, ahí hay que ver si salió en los dos alelos o en uno solo, y si esa enfermedad que está saliendo o ese carácter que está saliendo es dominante o recesivo. Analizando todo eso vamos a poder decir si se va a manifestar o no. ¿En qué caso yo le tendría que decir a la mamá de un bebé que le haga los test de alergia? Y bueno, en el caso de que le haya salido el marcador y que le haya salido en los dos alelos o que le haya salido en uno solo y la enfermedad sea dominante. En ese caso le voy a tener que decir que se ocupe de seguir estudiando al bebé o de llevarlo al alergista. Y esto aplica para todas las cosas que se detecten en el test de ADN. Pero por otro lado, hay una parte donde se habla de riesgo genético y eso ya no es certero, es una probabilidad. O sea, sí es certero, pero es una probabilidad. Entonces, en ese caso, deberíamos explicar a la persona bien qué es esta escala de riesgo, que obviamente la vamos a ver cuando veamos el test de ADN, y diferenciar qué cosas sí ya están manifestadas porque salió la variante y qué cosas como esta, que es la escala de riesgo, que se las pongo porque es la parte más compleja, entonces quiero ya empezar a explicarla. Esta escala de riesgo tiene que ver más bien con una estadística poblacional que con algo que sí o sí la persona se va a tener que preocupar. Pero obviamente analizándolo con sus antecedentes familiares y con su estado de salud actual, la persona se va a dar cuenta si le tiene que dar importancia a eso o no. Y además, como aclaran ahí, esto es algo que es una probabilidad de desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Por lo cual, si te sale artrosis de cadera, es algo que no debería preocuparnos, aunque tengamos 20, 30 o 40 años, porque si le consultás a cualquier traumatólogo, te va a decir que sí, que en algún momento la mayoría de las mujeres, los temas hormonales por la deficiencia de calcio, por la menopausia, si es menopausia temprana y demás, va a tener, por ejemplo, artrosis de cadera, ¿sí? Pero bueno, por eso les digo, el médico te puede decir es normal, obviamente si te da osteoporosis es normal porque después de los 80 muchos ya tienen osteoporosis porque sí, pero en el caso de una mujer que haya tenido una menopausia temprana, por ejemplo, y saber que tiene esta probabilidad de osteoporosis, le conviene desde ya pedir consulta con la endocrinóloga y desde ya hacerse la terapia de reemplazo hormonal, porque ya está en su genoma que tiene la probabilidad de tener osteoporosis. Entonces, ¿entienden cuál es la diferencia entre un riesgo que solamente es un porcentaje y no me dice nada y un riesgo que lo puedo analizar en el contexto de cada persona? Esto no se preocupen que lo vamos a ver en detalle en la clase de test de ADN. Bien, y otro estudio genómico que se hace con el ADN completo, es decir, son estudios genómicos, son los test de ancestralidad. Esto mucha gente se lo hace por curiosidad, la verdad que en sí esto no aporta nada, pero ¿por qué se hace? Es decir, si hacemos un estudio de ADN completo, esto viene incluido. Y la realidad es que hay que hacerlo porque ¿cómo sé yo que un marcador genético es malo para vos si no sé cuál es tu ancestralidad? Hay ciertas cosas, ciertas variantes que son normales en la población africana o que son patología en la población africana y no son patología en la población caucásica, por ejemplo. Entonces siempre es importante, si yo voy a decir que salió tal marcador, aclarar si es para la población de ese paciente o si es para la población africana. Esto el test lo aclara, entonces, por ejemplo, si es algo que afecta solamente a la población africana y la persona que estoy analizando no es africana, obviamente no va a tener importancia. Pero ahora vamos a ver que no es que una persona tiene que ser africana o ser caucásica. En realidad, actualmente, con toda la corriente migratoria que hubo históricamente y más ahora, las personas tienen porcentaje de todos estos diferentes lugares que vemos en la imagen.
Por ejemplo, en Argentina, y me imagino que en América Latina en general debe ser igual, tenemos un porcentaje mitad europeo y mitad americano, ¿sí? Dentro de europeo puede variar, España, Italia, y dentro de americano puede ser de Centroamérica, de Amazonas, de América Andina, eso es lo que en general tenemos. Bien, entonces hablemos del test de ancestralidad. En el estudio de ADN se analizan diferentes regiones, más de 700.000 marcadores de tu ADN. Estos son marcadores genéticos que todos tenemos, pero que son diferentes en cada uno. Los marcadores genéticos se comparan con una base de datos global que tiene información de 300 poblaciones de todo el mundo. El análisis tiene muy en cuenta la geografía, pero también otras dinámicas de poblaciones, ya que éstas migran y con ellas sus genes. Bien, y yo les decía geográficamente, pero también tiene en cuenta otras cosas como las migraciones. No es lo mismo que una persona haya nacido en América o en Sudamérica, pero que tenga un 80% de ADN europeo, o viceversa, que tenga más que nada Amazonia, por ejemplo. Entonces, no es solamente la región, sino los genes que están en su ADN. Entonces, geográficamente tenemos África, América, Europa, Asia, Oriente y demás. Dentro de eso hay subregiones. Por ejemplo, dentro de América tenemos América del Norte, América Andina, que sería todo lo que es el altiplano, Bolivia, Argentina en el norte, Amazonia, que obviamente es Brasil, y Patagonia, que sería el sur de Argentina. Y dentro de Europa podemos encontrar Iberia, Italia, Islas Vascas, Cáucaso, etc. Acá les muestro un ejemplo cualquiera de un paciente. Esto es lo común en Argentina. Acá tenemos un 70% europeo y dentro de eso puede tener, lo más común es que tenga Italia y España. 25% América, que acá puede ser lo más común que sea América Andina o Amazonia, y otro cachito de otras dos. Bueno, y acá no tuve vergüenza de poner capturas de las cosas que yo hago. Ahí no pude poner la captura porque es un reel donde hablo de ADN y ancestralidad y les cuento cuál es el porcentaje que tenemos en la población argentina, ¿sí? Es un reel, les hice una captura porque tengo mucha información de este tema en la cuenta de BioCellLab Genomics, donde hablo principalmente de ADN y de los test de ADN. Así que ustedes podrían ir si quieren ver un poco de qué se trata y cómo se comunica toda esta información con un lenguaje sencillo. Y en la cuenta de BioCellLab hablamos de todo lo que tiene que ver con el laboratorio y con el diagnóstico in vitro, que es en lo que yo trabajo. Entonces ahí pueden ver posteos tanto de, no sé, detección del papiloma humano como secuenciación del genoma completo. Y también acá van a ver que hay posteos sobre el test preimplantacional, del cariotipo, bueno, un montón de lo que estamos hablando lo van a ver en formatos de posteo. Bueno, a continuación vamos a ver las pruebas preconcepcionales.